En esta sesión vamos a ver las funciones avanzadas que incorpora el EcoStructure Operator Terminal Expert. Esta es la agenda para hoy. Lo que haremos es explicar las funciones que tiene el Operator Terminal Expert. Lo que no vamos a hacer es entrar en detalle en explicar estas funciones porque nos llevaría mucho tiempo. En una hora no tendríamos tiempo suficiente de ver cómo se hacen las alarmas, cómo se hacen las recetas. Sería materialmente imposible. Entonces lo que vamos a hacer es que Schneider tiene unas plantillas ya creadas que se pueden descargar desde el Exchange. Lo que vamos a ver es cómo acceder a este contenido y poderlo descargar y cómo podemos usar estas plantillas en nuestro proyecto. ¿Vale? El objetivo es intentar reducir el tiempo de desarrollo de nuestros proyectos. Y al final haremos pues, el apartado de preguntas y respuestas. Vamos a empezar haciendo un repaso general de las diferentes funciones que tiene. Una de las quizá que es más diferente respecto al Vigio Designer es lo de las scripts. En el Vigio Designer también están las scripts. El problema o la diferencia, más que el problema, es el lenguaje de programación. En el Operator Terminal, la forma de programar estas funciones script es usando la programación Scratch, que esto los niños pequeños es lo que dominan a tope porque les enseñan a programar usando este lenguaje, que un poco es como una especie de puzzle donde vas enlazando unas cosas con las otras, ¿no? Estas funciones pueden ser locales cuando están asociadas a una pantalla en concreto o globales cuando están asociadas pues, a todo el proyecto. Los pasos siempre son los mismos, es poner primero una condición de activación, luego a partir de aquí se le puede poner o no funciones lógicas como el if o el else if y al final pues le pones las operaciones que quieres realizar. Aparte de esto, bueno, está que básicamente es para proteger los proyectos y poder acceder a determinado contenido del proyecto solo los usuarios que estén autorizados. Para poder acceder o bien a un objeto o bien a una pantalla es necesario tener acceso a un nivel de seguridad que sea igual o superior al nivel de seguridad que está establecido en ese objeto o pantalla. Los pasos que hay que ir para configurar esta función serían, en primer lugar, definir los grupos de usuarios y dentro de cada grupo los usuarios, indicando el nivel de seguridad de cada uno. Se necesita establecer un tiempo de cierre de sesión automático y se puede configurar el tema de expiración de los passwords y se puede configurar también cómo tienen que ser esos passwords, si tienen que cumplir unas determinadas reglas, etc. Luego es necesario añadir pulsadores para iniciar y cerrar sesión con la programación de las scripts para esos pulsadores y asignar los niveles de seguridad a los objetos que nos interesen. Otra de las funciones es el cambio de idioma. Todo esto, en principio, no difiere especialmente de lo que ya está en el Vigio Designer. Todas estas funciones también están en el Vigio Designer. Quizá lo que cambia un poco es la forma de configurarlas. Básicamente porque en el Vigio Designer, en los objetos, por ejemplo, de alarmas, quizá ya te vienen unos pulsadores predefinidos y una forma de hacer ya hecha, y aquí básicamente cada pulsador luego le tienes que programar la función que quieres que haga. Bueno, vamos a seguir un poco con la lista. Esto sería, bueno, el cambio de idioma es para poder cambiar los textos que se muestran en el proyecto para poderlos mostrar en diferentes idiomas. Consiste en añadir las tablas de idiomas que necesitamos. Por ejemplo, cada tabla sería un idioma diferente y ahí escribiríamos los textos, cada idioma en una tabla. Añadiríamos los objetos
y los configuraríamos para que el texto se muestre a partir de las tablas de texto y no como texto directo. Y luego necesitaríamos configurar un botón con su script para poder cambiar de idioma. Otra función, que esto sí que es nuevo respecto al Vigio Designer, son los convertidores. Son como reglas que yo defino para poder convertir el valor de unas variables de forma automática. Hay diferentes convertidores en función de la escala, de un rango o de una expresión. Entonces, básicamente consiste en crear o configurar ese convertidor, en que tú escoges el tipo de convertidor y en función del tipo podrás configurar unas cosas u otras. Y luego simplemente a la hora de utilizarlo es cuando pones un data display, por ejemplo, le puedes indicar ahí que utilice el convertidor que tú has configurado. De forma que, por ejemplo, en la imagen que se ve aquí, cuando es, por ejemplo, de temperatura, yo puedo escribir aquí un 25 que me lo está expresando en grados centígrados, pero automáticamente en este otro lado lo veo en grados Fahrenheit. Y este cálculo, esta conversión, la hace automáticamente. O a nivel de longitud, esto sería de metros a millas o de kilos a onzas, creo que son, o lo que sea, ¿no? Luego estarían evidentemente las alarmas. Esto es para poder, cuando se produce una alarma, poder ver qué es lo que ha pasado, verificar el mensaje, ver la fecha y la hora en que se ha activado, cuándo se ha reconocido, cuándo se ha restablecido. Le puedes asignar como severidades, ¿no? O indicarle cuáles son más críticas que otras, puedes ordenarlas por el tipo de alarma, bueno, por diferentes temas. Aquí, esto sí que lo veremos un poco más en detalle porque el ejemplo que nos basaremos para configurar o usar de las plantillas será respecto a un histórico de alarmas. Pero básicamente, aunque luego lo veremos con más detalle, consistiría en evidentemente, primero tendrás definidas las variables, aunque esto seguramente te vendrá ya por el PLC. Entonces, lo que tendrás que hacer es definir los grupos de alarmas, a cada grupo de alarmas añadirle las alarmas que te interesan, luego añadir el objeto de alarmas para visualizarlas, añadir los pulsadores para poder operar con ellas y luego programar unas funciones script para que esos pulsadores hagan la operación que nos interesa, ¿no? Si necesitamos reconocer las alarmas, borrarlas o lo que sea, todo eso lo tendremos que configurar con scripts. Otra función que incorpora es el registro de operaciones. Esto consiste en que todas las operaciones que se puedan realizar en la pantalla, que se puedan pulsar desde la pantalla, perdón. Es decir, que todas las operaciones que se hacen desde la pantalla queden registradas de forma que podamos saber quién ha realizado esa acción, si por ejemplo se ha modificado un dato, pues qué valor tenía al principio y cuál es el valor que se ha puesto después. Bueno, esto puede servir un poco para cuando, por ejemplo, se produce un error, poder analizar que si ha pasado algo antes o qué ha podido pasar, ¿no? En este caso, los pasos a seguir serían habilitar la función y configurar dónde queremos que nos guarde la información, indicar los objetos que queremos que se incluyan en el registro, es decir, nosotros podemos, de todos los objetos nosotros podemos pulsar, podemos modificar y demás que se incluyan, o podemos seleccionar solo los que creamos que puedan ser críticos, ¿no? Un cambio de pantalla a lo mejor no hace falta que quede registrado, por ejemplo.
Luego se trataría de visualizar el registro de operaciones bien por pantalla o se puede exportar a un fichero CSV. Otra de las funciones es el registro de datos y gráficos de tendencia. ¿Vale? Consiste simplemente en ir recopilando datos e irlos almacenando para poder luego representarlos con un gráfico de tendencia y ver cómo evolucionan, ¿no? Ese registro. Se pueden registrar variables booleanas, reales, enteras, de cadena, de fecha y de hora. Y las variables o la cantidad de variables que se van a poder registrar va a influir o depende del tipo de panel, del tipo de pantalla HMI que pongamos. Los pasos serían crear un grupo de muestreo y configurarlo en sentido de cuándo vamos a registrar los datos, la frecuencia de muestreo y demás. Añadiríamos las variables a este grupo de muestreo, configuraríamos el gráfico de tendencia y los pulsadores asociados y programaríamos las funciones script para que esos pulsadores realicen su función. Otra de las funciones son las recetas, que básicamente es para poder seleccionar en función de, por ejemplo, el producto que vamos a fabricar, nos configure pues toda una serie de variables que nos parametrizan nuestra máquina, ¿no? Los pasos serían crear primero una familia. Dentro de la familia crearíamos un grupo y dentro del grupo es donde se irían añadiendo las recetas. En las recetas se añaden los ingredientes de esa receta, que serían los datos que queremos que nos configure, ¿no? Las variables que queremos que nos configure. Luego configuraríamos el control indicando dónde vamos a almacenar las recetas, si las vamos a importar o exportar. Añadiríamos el objeto y los pulsadores para poder gestionar todas estas recetas y siempre al final necesitamos programar los pulsadores con funciones scripts. Vale, pues esto sería más o menos las diferentes funciones que incluye. Ahora lo que vamos a ver es de dónde nos podemos descargar las plantillas que suministra Schneider. Vale. Para ello voy a abrir el Chrome y lo vamos a hacer así un poco in situ, ¿vale? Tenemos que ir al Schneider Exchange. Vale, lo busco en el Chrome y me sale la página. Entonces, desde aquí puedo poner, por ejemplo, Operator Terminal Expert Templates y el Enter para que me lo busque. Vale, aquí voy bajando y aquí, por ejemplo, HMI Screen Template for Reconstructor Operator Terminal Expert. Creo que es este. Vale, en principio sería este de aquí. Si pulso encima, vale, me llevaría aquí a la pantalla, iría a Download y me pide que me registre. Si yo no estoy registrado, pues pulsaría aquí en Register Now. Y tendría que añadir aquí mis datos, el email, el nombre, escoger un password, bueno, todos los datos, ¿no? En el caso de los que somos de Schneider, pues podemos poner nuestro email y nos entra directo.
Vale, y aquí, desde aquí, pues pulsaríamos, seleccionaríamos esto y pulsaríamos en continuar. Y en mi caso, como ya me lo he descargado y demás, no lo puedo, creo que volver a descargar, pero en vuestro caso os debería descargar un fichero comprimido que básicamente lo que os incluirá será todos estos directorios. Vale, entonces, por ejemplo, aquí en alarmas, pues normalmente para cada una de las funciones te incluye un documento en PDF con la explicación del ejemplo, ¿no? Con la tabla aquí te dice pues la estructura del proyecto, la configuración del grupo de alarmas, cómo funciona, los objetos que hay que copiar, cambiar las variables, bueno, lo que sea, ¿no? Y te dice como un PDF que te explica un poco cómo utilizar estos proyectos. Y luego, en función del modelo de pantalla, ¿no? Esto está pensado para la serie 6000, pero se puede utilizar en realidad en cualquier otro modelo de pantalla si utilizáis las GTU o el runtime para los ordenadores. Lo que importa aquí quizá es el tamaño de resolución que habrán puesto. Entonces, aquí simplemente pues abriríamos uno de los proyectos en función del tamaño que quisiéramos usar. Yo voy a abrir este, que sería para un tamaño de 10 pulgadas. Vale, bueno, os pondrá aquí que la versión a lo mejor no coincide del todo porque seguramente se ha hecho con alguna versión un poco anterior, pero da igual, le decís que sí, que os lo abra. Hace como la conversión. Y... Vale, y esto es el proyecto. Entonces aquí vemos que en lo que sería el contenido tenemos 4 pantallas diferentes, que básicamente es lo mismo y lo que cambia es un poco el color y la posición de los pulsadores, ¿no? En estas dos primeras los pulsadores están en el lado derecho y en las otras dos están en la parte inferior. Esto lo que nos ayuda es que ya tenemos el formato de la pantalla creado, mediante un grid pues nos sitúa los objetos, nos ahorramos el tener que configurar todo esto. Entonces, ¿cómo utilizaríamos nosotros este proyecto, ¿no? Abriríamos, un momento que voy a cerrar este, y voy a abrir otra instancia del software. Ahora no sé, está... Bueno, esto hace relativamente poco, del 15 de octubre, que salió la versión, el Service Pack 1B, y bueno, yo estaba mirando qué versión tenía ahora abierta para abrir la misma, que no me dé luego problemas. Vale, entonces tengo que abrir esta. Yo partiré de un proyecto nuevo, no le voy a configurar comunicaciones, ningún driver ni nada, voy a crear aquí un proyecto nuevo. Vale, entonces, bueno, partiendo de aquí, para crear las alarmas, ¿no? Pues aquí lo primero que tendremos que hacer es definir unas variables. En este caso no voy a definir ningún driver de comunicaciones, simplemente crearemos variables internas. Entonces iríamos aquí a All Variables y crearemos, por ejemplo, 3 variables booleanas. Alarma 1, por ejemplo. Crearemos otra. Pondremos otra. ¿Hay consultas?
Luego crearemos dos words, por ejemplo. Que da igual, dejaremos el mismo nombre y ya está. Entonces, para las alarmas, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a All Alarms y crear un grupo de alarmas. El grupo de alarmas se crea desde aquí, Alarm Group, pulsamos en el signo más y aquí simplemente le podemos cambiar el nombre que nosotros queramos. De momento aquí pues dejaremos el que ya viene por defecto. Ahora, dentro de este grupo de alarmas tenemos que definir qué variables o qué alarmas vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de Bool Alarms o Level Alarms. Primero vamos a crear las Bool Alarms, ¿no? Aquí vendríamos y pulsaríamos aquí en Más Alarms para crear una alarma nueva. Aquí pondremos la variable, en este caso, por ejemplo, pues AL1. Bueno, esto hi está bien. Trigger condition, creo que es así. Vale. Aquí, por ejemplo, pues pondremos las otras, ¿no? Creo que si esto no lo marco, es para que sea alarma cuando el booleano sea 0, o si lo tengo marcado es cuando sea 1. Creo que esta es la diferencia. Esta la dejaré así y así lo comprobaremos. Ah, y perdón, me he olvidado aquí. Cuando defino la alarma, aquí aparte de definir la variable, en el apartado aquí de propiedades, aquí es donde tengo que indicar el mensaje que quiero que me aparezca en el histórico de alarmas, ¿no? Entonces aquí pues pondremos, yo que sé, alarma 1 activada. Para la 2 pondremos aquí alarma 2 activada. Para la 3 pondremos activada. Y luego, por ejemplo, en alarmas de nivel, pues aquí añadiremos otra alarma. Aquí le pondremos la variable, en este caso, por ejemplo, var1. La definiremos como hi. Aquí el valor, pues por ejemplo, podemos poner 90. Y aquí pondremos, yo qué sé, var1 ha superado el valor 90, por ejemplo, ¿no? Podemos añadir otra de la misma variable, pero por ejemplo, para que sea high, aquí le ponemos, yo que sé, pues 70, por ejemplo. Y ahora aquí, ¿qué le pasa? Aquí me sale aquí arriba ahora. Y aquí pondríamos pues var1 ha superado el valor 70. Luego podríamos poner otro, por ejemplo, de la variable 2. Aquí porque me da error. Es que me aparece. Bueno, no sé, me le acababa de gustar. Variable 2, aquí lo configuraríamos como flow, por ejemplo, y aquí pues pondríamos el mensaje, ¿no? Este valor pues debe ser 30. Y aquí pondríamos lo mismo, pero para la variable 2, y aquí le ponemos el flow y aquí le pondremos 10, por ejemplo.
Y aquí le pondremos pues, var2. Vale. Ahora aquí ya tendríamos definido las variables, ¿no? Y las alarmas. El siguiente paso sería, yo vengo a la plantilla, selecciono aquí el contenido que yo quiero, por ejemplo el C1, esto ya en función de lo que a mí me guste más, y luego me voy aquí y pulso en copy. Entonces ahora me voy a mi proyecto, me sitúo en el contenido, o bueno, aquí en screens, aquí en content, y pulso en paste. Le digo el número, en principio como no tengo nada le pondré el 1, pero si yo ya tuviese contenido creado pues le puedo poner el número que yo quiera y pulso en OK. Y ahora ya me ha copiado la pantalla esta de las alarmas. ¿Qué es lo que tendremos que cambiar? Tendremos que venir aquí y mirar en la configuración de este objeto que aquí nos aparezca el grupo de alarmas que nosotros hemos creado. En este caso, como no hemos cambiado el nombre, pues igual ya nos aparece bien. Pero igual si hubiésemos puesto otro nombre, aquí nos aparecería otra cosa. Entonces es lo que tendríamos que comprobar y verificar que está seleccionado para el grupo de alarmas que nosotros hemos creado. Por lo demás, aquí esto ya estaría bien. Y luego el siguiente paso sería, bueno, aquí tenemos ahora los pulsadores. Si queremos estos pulsadores les podemos cambiar el nombre, que sería, por ejemplo, venir aquí y ponerle, yo que sé, al ACK. Quizá mejor ponerle un nombre que sea un poco intuitivo en lo que hace, para luego en lo que es las programaciones de las scripts que sea más fácil de configurar. Aquí le pondríamos y a esta le pondríamos al del all. Vale. Y ahora lo que nos faltaría también es la programación de estos pulsadores, ¿vale? Entonces, en este caso, pulsamos en la flecha y nos vamos a la visualización de las scripts. Y aquí tenemos las que ya tenemos aquí creadas. Como hemos cambiado el nombre de los pulsadores, aquí ya directamente también nos lo ha cambiado y ya lo tenemos configurado. Es decir, aquí ya nos está diciendo que cuando pulsemos el pulsador al ACK, lo que va a hacer es en el objeto alarm summary 1 le va a hacer el acknowledge. Aquí nos aparecerían las opciones que podemos hacer. Cuando pulsemos el pulsador del al-del, que sería el de borrar, le estamos diciendo que del objeto de alarm summary nos haga el delete, ¿no? Y aquí le estamos diciendo que cuando pulse el objeto del all a la ACK all nos haga un acknowledge de todo. Es decir, aquí es diferente del alarm summary 1 acknowledge, que aquí lo que hará es solo reconocernos la alarma que tenemos seleccionada. Aquí lo que le estamos diciendo es que del grupo de alarmas nos las reconozca todas. Aquí seleccionamos all y el acknowledge. Y aquí pues sería lo mismo que aquí, pero con el delete. Es decir, aquí al pulsar el del all, pues lo que nos hace es de todas las alarmas, borrarlas todas. En este caso, esto de aquí lo que sirve es para generar unas alarmas. ¿Vale? Que aquí lo que han configurado es que cada 10 segundos cambie el valor de los booleanos y cambie el valor de unas variables. Bueno, esto en nuestro caso lo podemos borrar, lo seleccionamos y lo podemos suprimir. No me lo ha suprimido. Vale.
ya nos lo ha borrado, ¿vale? Entonces ahora vuelvo a la pantalla esta de visualización. Aquí si quisiéramos nosotros le podríamos añadir algunos pulsadores más si nos interesase hacer más funciones. Y el último paso sería utilizar este contenido en llamar a este contenido, ¿vale? Entonces iríamos, en este caso voy a ir a la pantalla 1, pero sería ir a la pantalla que a nosotros nos interese mostrar las alarmas. Iríamos al tool chest y aquí buscaríamos para llamar al contenido, que sería esto de aquí del content display. Lo arrastro hasta la pantalla. Aquí le indico el contenido 1, que es aquí, ¿vale? Es el número este de aquí. Y esto pues lo hago lo grande que necesite para que se vea suficiente. O lo puedo hacer aquí lo grande que yo quiera. Por ejemplo, lo puedo dejar así. Para poderlo simular, ahora lo que voy a hacer es a ponerle aquí algunos pulsadores para forzar yo con pulsadores los booleanos y el valor de las variables. Entonces voy a ir aquí al tool chest, voy a buscar, bueno, en este caso le voy a poner mejor un piloto, el lam mejor. Y aquí lo voy a configurar, a ver, función, le voy a poner aquí variable al 1. En el touch, poner la operación que sería de bit, en este caso sería toggle para cambiar, y aquí le pondría la variable 1. Y esto vamos a hacer un copiar y pegar, y lo vamos a cambiar de la variable 2. En la visualización y también en la función. Y ahora haríamos lo mismo, puedo hacerlo también con el teclado, control C, control V, y lo haríamos pues para la variable 3. En el touch, aquí también le pondremos el 3. Y ahora pondremos, para introducir un valor numérico, ponemos un data display, y aquí le vamos a poner la variable var1, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, copiar y pegar, y pondremos la variable 2. Vale, en principio ahora ya lo tendríamos. Si lo simulamos, pues aquí ves, por ejemplo, la 2 es cuando está a 0, que es cuando tenemos la alarma activada. Aquí generaríamos las alarmas. Aquí, por ejemplo, le podríamos poner un 75. Vale, entonces, bueno, yo pulsando encima, pues selecciono una alarma. De esta alarma puedo hacer el reconocer o la puedo borrar. Las puedo reconocer todas y las puedo borrar todas. Vale, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Aquí yo que sé, pues si vale 5 o 15 quizás, no sé. Este sería, yo que sé, 95. Vale, me va cambiando aquí, si es 70, creo que. Me pone pues el tipo de alarma que es. Esto si yo tengo bastantes, a ver, voy a generar.
Aquí pues me salen dos botones para poderme desplazar por la fila, ¿no? Para poderme desplazar y por la tabla arriba y abajo, o si necesito más porque no se ve todo, pues también a derecha e izquierda. Vale, pues más o menos esto es lo que yo os quería explicar.